El muchacho estaba sentado en una silla dura, dentro de un pequeño cuartel de la Guardia Civil. Tenía la ropa gastada, el pelo oscuro algo revuelto y una mirada que mezclaba cansancio con desafío. No parecía un delincuente, no llevaba en la cara la frialdad de quien ha hecho daño. Más bien parecía un chico perdido, demasiado joven para estar solo en el camino, pero demasiado terco para aceptar que su destino ya estaba escrito. Los guardias lo miraban con una mezcla de rutina y resignación. No era la primera vez. Aquel muchacho ya había intentado escapar otras veces. Siempre el mismo impulso, siempre la misma dirección. Madrid. Y siempre el mismo final. Lo encontraban, comprobaban que todavía era menor de edad, y lo devolvían a casa. Para cualquiera, aquello podía ser una simple travesura de juventud. Para su familia, quizá era una preocupación. Para las autoridades, un problema repetido. Pero para él, cada fuga era algo más profundo. Era la prueba de que no soportaba quedarse donde la vida parecía haberlo dejado. Madrid no era solo una ciudad. Madrid era una promesa. Allí estaban los teatros, las radios, los cafés, los escenarios, las voces que podían convertirse en fama. Allí podía existir una oportunidad que en su mundo pobre parecía imposible. Porque antes de soñar con aplausos, aquel chico había conocido trabajos humildes, días duros y una infancia sin comodidades. Había repartido leche. Había cuidado cerdos. Había crecido entre necesidades, en una familia sencilla, sin dinero, sin influencia, sin una puerta abierta hacia la gloria. Pero tenía algo que no se veía en los bolsillos ni en la ropa. Tenía una voz extraña, alta, clara, imposible de confundir. Una voz que todavía no llenaba teatros, pero que ya parecía demasiado grande para quedarse encerrada en los caminos pobres de su infancia. Tal vez por eso huía. Tal vez por eso volvía a intentarlo una y otra vez, porque algunos jóvenes se escapan para perderse. Pero él se escapaba porque creía que su vida estaba en otra parte. Y entonces apareció una mujer mayor que él. La dueña de un bar. Una presencia secreta en los años más inquietos de su juventud. Según las historias que se cuentan sobre aquellos días, esa mujer dejó atrás su propia vida para marcharse con él a Madrid. Fue una relación incómoda, atrevida, marcada por la diferencia de edad, por la pobreza, por el deseo de escapar y por una dependencia que el muchacho terminaría rechazando. Durante un tiempo aquella mujer pareció abrirle una puerta, pero también le puso delante una pregunta. ¿Quería vivir protegido por alguien o quería conquistar su lugar con sus propias manos? Nadie, en aquel cuartel, habría imaginado el final de esa historia. Nadie habría pensado que ese joven rebelde, devuelto a casa una y otra vez, llegaría a convertirse en una de las voces más queridas de España. Nadie podía ver todavía al artista que llenaría teatros, conquistaría la radio, protagonizaría películas y haría de canciones como Soy minero, una parte de la memoria popular. Aquel muchacho se llamaba Antonio Molina, y su historia no empezó con un trono. Empezó con pobreza, fugas, una silla en un cuartel, una mujer secreta y un sueño imposible llamado Madrid. ¿Cómo pudo un niño que casi no tenía nada convertirse en el rey de la copla española? ¿Y qué papel jugó aquella mujer misteriosa en el camino que llevó a Antonio Molina desde la pobreza hasta la conquista del trono? Antes de que lo llamaran el rey de la copla española, antes de que su nombre llenara carteles de teatro, antes de que su voz atravesara la radio y entrara en miles de hogares como una emoción imposible de olvidar, Antonio Molina fue un niño pobre del sur. Un niño nacido el 9 de marzo de 1928, en una España todavía dura, rural, desigual, donde el destino de muchos parecía escrito antes incluso de que pudieran pronunciar su propio nombre. Su nombre completo fue Antonio Molina de Hoces, aunque algunas fuentes lo recogen también como Antonio Molina de Hoces. Desde el principio, incluso su lugar de nacimiento quedó rodeado por cierta discusión. Para algunos, nació en el barrio malagueño de Huelin. Para otros, en Totalán.
el pueblo al que estaban ligados sus padres y sus abuelos. Pero más allá de esa diferencia, hay una verdad que atraviesa todas las versiones. Antonio Molina pertenecía a una familia humilde, profundamente marcada por la vida sencilla de Málaga y de Totalán. Su padre fue Francisco Molina Castillo. Su madre, Antonia de Oces Hidalgo. Eran gente de origen modesto, sin privilegios, sin una posición social capaz de proteger a sus hijos de la dureza del trabajo temprano. Los hermanos de Antonio, como sus padres, estaban también vinculados a Totalán, ese pueblo cercano a Málaga, donde el niño pasó parte de su infancia y juventud entre familiares, amigos y paisajes que nunca terminarían de abandonarlo del todo. Porque Antonio Molina, aunque después conquistara España, nunca dejó de llevar dentro el aire de su tierra. No nació en una casa donde se pudiera imaginar fácilmente una carrera artística. No había un camino preparado hacia la fama. No había maestros esperando, ni teatros abiertos, ni contratos, ni luces. Había necesidad. Había tareas pequeñas. Había días que empezaban pronto y terminaban con cansancio. Desde niño, Antonio tuvo que hacer trabajos humildes, de esos que no aparecen en los grandes retratos de los ídolos, pero que explican mejor que nada el carácter de un hombre. Repartió leche. Cuidó cerdos. Aprendió desde muy temprano que la vida no se ganaba soñando, sino caminando, cargando, obedeciendo y resistiendo. Ese origen es importante porque explica la fuerza de su voz. Antonio Molina no cantó desde la comodidad. Cantó desde una infancia donde todo parecía costar más. La pobreza no era para él un decorado sentimental. Era una realidad. Era el suelo que pisaba. Era la ropa sencilla, los trabajos duros, la falta de oportunidades, la sensación de que el mundo grande estaba en otra parte. Y quizá por eso, cuando años después cantara a los oficios humildes, a los hombres de abajo, a los mineros, a los presos pobres, a los trabajadores y a los que no tenían más orgullo que sus manos, el público lo creyó. Porque no sonaba como alguien que miraba ese mundo desde lejos. Sonaba como alguien que venía de allí. En aquel niño malagueño empezó a crecer una pasión temprana por el flamenco. No era todavía una profesión, era una llamada, una forma de respirar, un modo de escapar, aunque fuera por unos minutos, de una vida marcada por límites muy estrechos. En los pueblos y barrios del sur, el cante no siempre aparece como espectáculo. A veces aparece en una reunión, en una taberna, en un patio, en la voz de alguien que canta porque no sabe callar lo que lleva dentro. Antonio escuchó ese mundo y sintió que allí había algo suyo. Pero lo que más llamaba la atención era su voz. No era una voz común. Con el tiempo, España reconocería en él un timbre altísimo, limpio, penetrante, con un falsete imposible de confundir. Pero incluso antes de que esa voz fuera educada, grabada y celebrada, ya debía tener algo extraño. Algo que hacía que aquel muchacho humilde pareciera más grande cuando cantaba. Su cuerpo podía pertenecer a la pobreza, a los encargos, al trabajo diario. Pero su garganta parecía pertenecer a otro destino. Antonio Molina no era todavía un artista. Era un niño que trabajaba, observaba y soñaba sin saber muy bien cómo se llega a los lugares donde nacen los aplausos. En su familia no había una escalera directa hacia el triunfo. El camino debía inventarlo él mismo, y eso hizo que su carácter empezara a endurecerse. La pobreza puede apagar a muchos, pero en otros enciende una rebeldía silenciosa. En Antonio, esa rebeldía comenzó a tomar una forma clara. No quería aceptar que su vida terminara donde había empezado. La Málaga de su infancia le dio la raíz. Totalán le dio memoria familiar. Sus padres le dieron el origen humilde. Los trabajos tempranos le dieron resistencia. El flamenco le dio una dirección emocional. Y su voz le dio una promesa. Una promesa todavía frágil, casi invisible, pero poderosa. Quizá aquel niño que repartía leche y cuidaba cerdos no estaba destinado a desaparecer entre los nombres anónimos de la posguerra. Con los años, esa intuición se convertiría en una obsesión. Madrid empezaría a aparecer en su imaginación como una salida,
un lugar lejano, peligroso, deseado. La ciudad donde podían estar los teatros, la radio, la fama y la oportunidad que en su mundo parecía imposible. Y cuando un niño pobre empieza a creer que su destino está en otra parte, tarde o temprano deja de mirar el camino de regreso. Antonio Molina todavía no tenía corona, todavía no era el rey de la copla, pero ya tenía lo único que necesitaba para desafiar su origen, una voz distinta y una pobreza que le había enseñado a no rendirse. La pobreza puede enseñar obediencia, pero también puede encender una rabia silenciosa. En el caso de Antonio Molina, aquella infancia de trabajos humildes no lo convirtió en un muchacho resignado. Al contrario, cuanto más estrecho parecía el camino que la vida le ofrecía, más fuerte crecía dentro de él una idea peligrosa. Tenía que irse. Tenía que salir. Tenía que llegar a Madrid. Madrid era una palabra enorme para un joven sin dinero, sin contactos y sin protección. No era solo la capital de España, era el lugar donde estaban los teatros, los cafés, la radio, las compañías, las oportunidades y también los riesgos. Para un chico de origen humilde, soñar con Madrid podía parecer una fantasía absurda. Pero Antonio no soñaba con prudencia. Soñaba como sueñan los que no tienen nada que perder. Por eso empezó a escapar. No una vez, varias veces. La escena se repetía con una mezcla de drama y terquedad. Un muchacho joven desaparecía de casa con la intención de llegar a Madrid. Caminaba, buscaba medios para avanzar, se metía en rutas inciertas, se exponía a peligros que quizá ni siquiera calculaba del todo. Pero cada intento terminaba de la misma manera. La Guardia Civil lo encontraba, comprobaba que aún era menor de edad y lo devolvía a su familia. Para las autoridades, era un menor fugado. Para su casa, una preocupación constante. Para los vecinos, tal vez un muchacho inquieto que no sabía estarse quieto. Pero para Antonio, cada regreso era una derrota temporal, no el final del sueño. El cuerpo volvía a casa, pero la imaginación seguía en Madrid. Lo podían traer de vuelta por la fuerza. Podían recordarle que era demasiado joven. Podían cerrarle el camino una vez más. Pero no podían arrancarle la certeza de que su vida tenía que ser más grande que aquel destino humilde. Esa rebeldía no debe confundirse con simple capricho. Antonio Molina no escapaba porque despreciara su origen. Escapaba porque sentía que el mundo que lo rodeaba no tenía espacio suficiente para su voz. Había jóvenes que aceptaban el trabajo duro como única herencia posible. Él, en cambio, empezaba a intuir que dentro de su garganta había algo que podía cambiarlo todo. Pero una voz, por extraordinaria que sea, necesita un lugar donde ser escuchada. Y para él ese lugar tenía un nombre: Madrid. La adolescencia de Antonio fue, por tanto, una lucha entre la realidad y el deseo. La realidad le hablaba de pobreza, de oficios humildes, de límites, de obediencia, de volver a casa. El deseo le hablaba de escenarios, de canciones, de públicos desconocidos, de una vida que aún no existía, pero que él parecía ver con claridad. En medio de esas dos fuerzas estaba él, joven, delgado, oscuro de pelo, inquieto, con una mirada que no aceptaba fácilmente un no como respuesta definitiva. Tapia de Nae. Había en ese carácter una mezcla de inocencia y desafío. Inocencia, porque aún no conocía el verdadero precio de la fama ni la dureza del mundo artístico. Desafío, porque ya no se conformaba con sobrevivir. Quería ser alguien. Quería probar que aquel niño de familia humilde, aquel muchacho que había repartido leche y cuidado animales, no estaba condenado a pasar desapercibido. La pobreza le había dado una infancia pequeña, pero su ambición empezaba a mirar hacia un horizonte mucho más ancho. En ese tiempo, cantar era todavía una posibilidad sin forma clara. Antonio no tenía aún una carrera, ni un contrato, ni un público, pero su voz ya era su refugio. Podía no tener dinero, pero tenía algo capaz de hacer que la gente se detuviera. Y eso, para un muchacho pobre, podía ser una señal. Cada vez que cantaba, aunque fuera en un ambiente pequeño,
en una reunión o en un rincón cualquiera, el mundo parecía abrir una rendija suficiente para imaginar una salida. El problema era que imaginar una salida no bastaba. Había que cruzarla, y Antonio intentó cruzarla antes de tiempo, antes de tener permiso, antes de tener edad, antes de tener un plan sólido. Por eso sus fugas juveniles tienen tanta fuerza narrativa. No eran simples anécdotas, eran los primeros golpes de un destino que todavía no sabía cómo cumplirse. Cada intento fallido le decía que el camino sería difícil, pero también reforzaba una verdad. Antonio Molina no quería quedarse esperando a que la oportunidad lo encontrara. Quería ir a buscarla, y esa decisión lo separó de muchos otros jóvenes de su entorno. Porque el hambre de futuro no siempre se entiende desde fuera. A veces parece ingratitud, a veces parece locura, a veces parece desobediencia. Pero en el fondo, Antonio estaba obedeciendo a algo más fuerte que las normas. La intuición de que su voz no había nacido para apagarse en silencio. Aún así, Madrid no iba a recibirlo con los brazos abiertos. La capital no era un cuento de hadas. Allí podían perderse los sueños con la misma facilidad con que se encendían. Para un chico sin recursos, la ciudad podía ser promesa y amenaza al mismo tiempo. Pero esa contradicción no lo detuvo. Al contrario, pareció atraerlo más. Porque Antonio no buscaba un camino seguro. Buscaba un camino posible. Y entonces, en medio de aquella juventud agitada, apareció una figura que cambiaría el tono de la historia. Una mujer mayor que él, dueña de un bar, una presencia envuelta en secreto, deseo y escándalo. Ella no pertenecía al sueño limpio de los escenarios. Pertenecía a una zona más peligrosa de la vida, la de las decisiones impulsivas, las miradas prohibidas y las puertas que se abren con un precio. La historia de Antonio Molina estaba a punto de entrar en su capítulo más incómodo. Porque antes de conquistar la radio, antes de convertirse en estrella, antes de ser el rey de la copla española, aquel muchacho rebelde tendría que pasar por una relación que muchos mirarían con sospecha. Una mujer secreta, una huida. Y Madrid, otra vez, esperando al final del camino. En la vida de Antonio Molina hubo una etapa que no pertenece todavía al brillo de los teatros, ni a la gloria de la radio. Una etapa anterior al aplauso, anterior al cine, anterior a los carteles con su nombre. Una etapa más turbia, más humana, más incómoda. Porque antes de convertirse en el rey de la copla española, Antonio fue un muchacho pobre, rebelde, hambriento de futuro, y en medio de esa juventud, apareció una mujer que cambiaría el rumbo de su historia. No era una muchacha de su edad, era una mujer mayor que él, dueña de un bar, una figura adulta, con una vida ya hecha, con responsabilidades, con un lugar en el mundo mucho más definido que el de aquel joven inquieto que no dejaba de mirar hacia Madrid. Él todavía no tenía nombre artístico, ni dinero, ni fama, ni poder. Tenía una voz, un sueño y una necesidad feroz de escapar. Ella, en cambio, representaba algo distinto. Refugio, protección, experiencia, una puerta inesperada hacia una vida que parecía moverse más deprisa. Antonio trabajó como camarero en aquel ambiente de bar, lejos todavía de los grandes escenarios. Allí, entre mesas, vasos, conversaciones y canciones que podían surgir de pronto, su voz empezaba a llamar la atención, pero también llamaba la atención su carácter. No era un joven tranquilo, no era alguien hecho para obedecer sin preguntar. Había en él una mezcla peligrosa de encanto, orgullo y necesidad. Esa clase de mezcla que puede atraer miradas, despertar compasión y provocar decisiones difíciles. La mujer lo miró de una manera que quizá otros no habían sabido mirar. No vio solo al muchacho pobre, vio la posibilidad, vio el talento escondido bajo la ropa humilde, vio la rebeldía. Tal vez vio también una promesa de juventud que a ella misma le ofrecía una salida de su propia rutina. Las historias sobre esa etapa cuentan que la relación fue tan intensa que ella decidió abandonar a su marido para marcharse con Antonio. Y ambos acabaron huyendo a Madrid.
Madrid otra vez. La ciudad que para Antonio era una obsesión, un sueño, una frontera. Solo que esta vez no llegaba completamente solo. Llegaba acompañado por una mujer que había roto con su vida anterior para seguirlo. Eso convertía la huida en algo más complejo. Ya no era solamente el muchacho rebelde escapando de casa. Era una historia mirada con sospecha, una relación desigual, incómoda para la moral de la época, marcada por la diferencia de edad, por el escándalo silencioso y por una pregunta que nadie podía responder con claridad. ¿Era amor? ¿Era protección? ¿Era dependencia? ¿O era una mezcla de todo? Para un joven como Antonio, aquella mujer pudo representar una tabla de salvación. En una ciudad dura, sin recursos y sin certezas, tener a alguien que lo ayudara podía parecer una bendición, pero la ayuda también puede pesar. Porque Antonio Molina no soñaba con vivir protegido, soñaba con conquistar. No quería ser un muchacho mantenido por una mujer que había apostado su vida por él. Quería ganarse el lugar con su propia voz, con sus manos, con su nombre. Y esa diferencia acabó abriendo una grieta. Durante un tiempo vivieron juntos en Madrid, pero la ciudad no convirtió de inmediato el sueño en gloria. Madrid no abría sus teatros solo porque un joven tuviera talento. Había que sobrevivir, trabajar, esperar, insistir. Y en esa espera, Antonio empezó a sentir el peso de una situación que no encajaba con su orgullo. La mujer le daba estabilidad, quizá dinero, quizá techo, quizá compañía. Pero él empezó a cansarse de sentirse sostenido por ella. Para alguien con su carácter, la protección podía convertirse en una forma de jaula. Entonces tomó una decisión que revela mucho sobre su personalidad. En lugar de seguir viviendo de lo que ella podía ofrecerle, buscó trabajo. Empezó a trabajar en una tienda de tapicería. Era un oficio humilde, duro, sin brillo, muy lejos de los focos que imaginaba cuando pensaba en Madrid. Pero tenía una diferencia esencial: era suyo. Era su esfuerzo. Era una manera de recuperar el control sobre su vida. Ese detalle parece pequeño, pero no lo es. Antonio Molina estaba todavía lejos del triunfo, pero ya estaba aprendiendo una lección decisiva. Nadie podía regalarle el trono. Podían ayudarlo a llegar a una ciudad, podían darle compañía, podían abrirle una puerta, pero la conquista tendría que hacerla él. Y para eso necesitaba dejar de depender de una historia que empezaba a pesarle más que a sostenerlo. La relación con aquella mujer quedó atrás. No desapareció de su biografía, porque las historias incómodas nunca desaparecen del todo. Quedan como sombras, como señales de una época en la que el artista aún no sabía cómo convertirse en artista. Pero Antonio siguió adelante. Y tal vez esa fue la verdadera importancia de aquella mujer secreta. No lo convirtió en estrella, pero formó parte del salto. Fue una presencia en el momento exacto en que el muchacho pobre dejó de soñar con Madrid desde lejos y empezó a vivir la dureza real de la ciudad. No conviene contar esta etapa como un simple escándalo. Sería demasiado fácil, y Antonio Molina fue mucho más que una anécdota de juventud. Aquella relación debe entenderse dentro de una vida marcada por la urgencia. Él quería escapar de la pobreza. Ella quiso escapar de su propia realidad. Los dos se encontraron en una zona peligrosa de la existencia, donde el deseo, la necesidad y la ambición pueden confundirse. Y cuando eso ocurre, nadie sale exactamente igual. Antonio salió de aquella historia más solo, pero también más decidido. Sin la protección de esa mujer, tuvo que mirar de frente lo que realmente significaba buscar un destino en Madrid. Ya no bastaba con huir. Ya no bastaba con soñar. Había que trabajar. Había que cantar cuando surgiera la oportunidad. Había que esperar el encuentro adecuado. Había que convertir una voz natural en una carrera verdadera. Y ese encuentro estaba por llegar. Porque un día, en un bar, mientras Antonio Molina tarareaba una melodía casi sin darse cuenta, alguien lo escucharía de una manera distinta. No como lo había escuchado la mujer secreta de su juventud, con deseo y protección, sino con oído de maestro. Ese hombre se llamaba José María Legaza Puchol, y su aparición iba a cambiarlo todo.
La mujer secreta había sido una puerta hacia Madrid. Pero Madrid todavía guardaba otra puerta más importante, la que llevaría al muchacho rebelde desde el oficio humilde hasta la primera verdadera oportunidad de su vida. Madrid no recibió a Antonio Molina como recibe a un elegido. No hubo alfombra roja, ni empresario esperándolo en una estación, ni teatro dispuesto a convertirlo en estrella apenas pusiera un pie en la ciudad. Madrid era duro. Madrid podía prometerlo todo y no entregar nada. Para un muchacho pobre, sin apellido poderoso, sin dinero y sin una carrera construida, la capital no era un sueño limpio. Era una prueba. Después de dejar atrás aquella relación incómoda con la mujer que había marcado su juventud, Antonio tuvo que enfrentarse a la ciudad de verdad. Ya no bastaba con haber huido. Ya no bastaba con haber llegado. Madrid no premiaba simplemente el deseo de triunfar. Había que sobrevivir. Había que comer. Había que pagar un techo. Había que sostenerse mientras la oportunidad no aparecía. Y Antonio, que no quería seguir viviendo bajo la protección de nadie, aceptó una realidad mucho menos brillante que sus sueños. Empezó a trabajar en una tienda de tapicería. La imagen parece pequeña, casi doméstica, pero dice mucho del hombre que estaba naciendo. Antonio Molina, el futuro rey de la copla española, no empezó su conquista desde un escenario iluminado. La empezó entre telas, muebles, agujas, herramientas y horas de trabajo manual. Mientras otros podían verlo como un simple joven empleado en un oficio humilde, dentro de él seguía creciendo la misma obsesión: cantar. Su cuerpo trabajaba en una tienda, pero su imaginación seguía buscando un teatro. Ese contraste fue una de las claves de su vida. Antonio sabía lo que era la pobreza porque la había vivido. Sabía lo que era el cansancio porque había trabajado desde niño. Sabía lo que significaba depender de otros, y también sabía lo que dolía sentirse sostenido por una situación que no le pertenecía. Por eso el oficio de tapicero no fue una derrota. Fue una manera de recuperar su dignidad. Tal vez no era el camino glorioso que había imaginado, pero era un camino propio. Sin embargo, una voz como la suya no podía quedarse escondida para siempre. Antonio cantaba casi sin poder evitarlo. Cantaba porque el cante era ya una parte de su forma de estar en el mundo. Podía estar en un bar, en una conversación, en un descanso o en un momento cualquiera. Y de pronto una melodía salía de él como si buscara aire. Todavía no era una estrella, todavía no había ganado concursos ni grabado discos importantes. Pero su voz empezaba a convertirse en una señal para quienes sabían escuchar. Y entonces ocurrió uno de esos encuentros que cambian una vida sin avisar. Un día, mientras Antonio estaba en un bar y tarareaba una melodía, alguien lo escuchó con atención. No era un curioso cualquiera. Era José María Legaza Puchol, un maestro de canto flamenco nacido en Granada, un hombre capaz de reconocer cuando una garganta tenía algo especial. Muchas personas podían oír a Antonio y sorprenderse por la altura de su voz. Pero Legaza escuchó algo más. Escuchó una materia prima. Escuchó un destino posible. Escuchó a un muchacho que todavía no sabía manejar del todo el don que llevaba dentro, pero que tenía una cualidad difícil de fabricar, una voz imposible de confundir. Aquel encuentro fue una puerta. No una puerta espectacular. No una explosión inmediata de fama, sino algo más importante: una dirección. José María Legaza Puchol le dio sus primeras lecciones de canto y escribió letras para 4 canciones que Antonio terminaría grabando en su primer disco. En la vida de un artista, a veces el maestro no aparece para regalar el triunfo, sino para ordenar el caos. Antonio tenía instinto, fuerza, ambición y voz. Pero necesitaba forma. Necesitaba aprender a dominar lo que la naturaleza le había dado. La voz de Antonio Molina era extraordinaria, pero una voz sin disciplina puede perderse. Legaza ayudó a convertir aquella potencia natural en herramienta artística. Le enseñó a mirar el cante con mayor seriedad, a no depender solo del impulso, a entender que el talento necesitaba oficio.
Antonio venía de la pobreza, de las fugas, de la rebeldía y de una juventud marcada por decisiones arriesgadas. El maestro le ofreció algo distinto, una posibilidad de construir. Ese fue el verdadero giro. Hasta entonces, Antonio había vivido empujado por el deseo de escapar. Escapaba de la pobreza, de la vida pequeña, del destino que parecía esperarlo, de los límites de su origen. Pero a partir de ese encuentro empezó a moverse hacia algo más concreto. Ya no se trataba solo de huir. Se trataba de avanzar, de cantar mejor, de preparar canciones, de imaginar una carrera, de convertir una voz de bar en una voz de escenario. Madrid seguía siendo difícil. Nadie le garantizaba nada. Muchos jóvenes con ilusiones se perdían en la capital sin dejar rastro. Pero Antonio empezó a tener una diferencia a su favor. Alguien había creído en su voz. Y cuando un muchacho pobre encuentra a alguien que reconoce su talento, el mundo cambia ligeramente de forma. La puerta no se abre del todo, pero deja de parecer una pared. Antonio Molina aún no era famoso. Todavía no había llegado la noche de Radio España, ni los discos, ni el Teatro Fuencarral, ni las películas, ni Soy Minero, ni las multitudes. Pero en aquella etapa humilde de Madrid, ya se estaban colocando las primeras piezas de su futuro. El joven que había repartido leche, cuidado cerdos, escapado de casa y vivido una relación secreta con una mujer mayor, empezaba a transformarse en otra cosa. Un aspirante real, un artista en formación, una voz esperando su momento. Y quizá ahí está la belleza de este capítulo. El trono no apareció de golpe. Se construyó desde abajo, desde un oficio modesto, desde una melodía tarareada en un bar, desde el oído atento de un maestro, desde 4 canciones que todavía no sabían que estaban abriendo una carrera. Antonio había llegado a Madrid buscando una oportunidad, pero la oportunidad no llegó vestida de gloria. Llegó en forma de un hombre que lo escuchó cantar, y entendió que aquella voz, si encontraba el camino correcto, podía llegar mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. Hay vidas que cambian con una puerta que se abre. Otras cambian con una firma, con una mirada, con una casualidad en un bar. La de Antonio Molina empezó a cambiar de verdad cuando su voz dejó de pertenecer solo a los rincones pequeños y entró en un lugar mucho más poderoso para la España de posguerra, la radio. En 1949, Antonio participó en un concurso para artistas noveles, organizado por Radio España. Para un muchacho que había venido desde abajo, aquella oportunidad no era un simple certamen. Era una prueba de existencia. Hasta entonces, su vida había estado marcada por la pobreza, los trabajos humildes, las fugas a Madrid, la relación secreta que lo había empujado hacia la capital, el oficio de tapicero y el encuentro con José María Legaza Puchol. Todo parecía una preparación silenciosa para ese momento. Ponerse delante de un público, cantar y demostrar que aquella voz no era una fantasía privada. La radio tenía entonces una fuerza que hoy puede parecer difícil de imaginar. No era solo un aparato en una casa. Era una ventana abierta al país. Las familias se reunían alrededor de ella para escuchar noticias, canciones, concursos, voces que llegaban desde lejos y que podían cambiar el ánimo de una habitación entera. En una España donde no todos podían ir al teatro, ni comprar discos con facilidad, la radio era el gran escenario invisible. Un cantante podía no tener aún un rostro famoso, pero si su voz entraba por la radio, podía entrar también en la memoria de miles de personas. Antonio Molina ganó aquel concurso, y esa victoria significó mucho más que un aplauso. Gracias a ese triunfo, pudo grabar 4 canciones con la compañía La Voz de su Amo, que además le ofreció un contrato de 3 años. Para cualquier joven artista, un contrato así podía parecer el primer verdadero suelo bajo los pies. Para Antonio, que había conocido la incertidumbre desde niño, significaba algo todavía más grande. Por primera vez, su voz empezaba a recibir una estructura profesional. Ya no era solo el muchacho que cantaba en bares, o que soñaba con escenarios imposibles. Ahora había una compañía dispuesta a apostar por él.
Entre aquellas primeras canciones aparecieron títulos como El agua del avellano y El macetero. No eran todavía el gran estallido popular que vendría después, pero sí fueron los primeros ladrillos de una carrera. Cada grabación convertía su voz en algo que podía viajar sin él. Ese era el milagro del disco. Antonio ya no necesitaba estar físicamente en una sala para ser escuchado. Su cante podía repetirse, circular, llegar a otros lugares, despertar curiosidad, abrir nuevas puertas. Para un artista como él, el disco y la radio eran aliados naturales. Su voz poseía una cualidad que atravesaba el aire con una facilidad especial. Alta, clara, penetrante, con un falsete que no se confundía con el de nadie. Esa voz podía llenar un teatro, pero también podía colarse en una cocina, en una barbería, en un taller, en una taberna, en una casa humilde. Y quizá ahí estuvo parte de su fuerza. Antonio Molina no sonaba distante. Sonaba popular, cercano, reconocible. Su voz parecía venir de abajo, pero subía como si quisiera romper el techo. El triunfo en Radio España no borró de golpe las dificultades. Nadie se convertía en leyenda en una sola noche. Antonio aún tenía que trabajar, probarse, ganar público, construir repertorio, aprender a moverse en un mundo artístico lleno de competencia y de exigencias. Pero después de 1949 ya no era exactamente el mismo. Había cruzado una línea. El joven rebelde que había sido devuelto a casa por la Guardia Civil empezaba a ser mirado como una promesa real. También cambió la manera en que él podía mirarse a sí mismo. Durante años había sentido que su voz merecía otro destino. Pero una cosa es creerlo en secreto y otra muy distinta es recibir la confirmación de un público, de un jurado, de una emisora, de una discográfica. Aquel concurso le dio algo que la pobreza casi siempre intenta negar: legitimidad. Le dijo que su sueño no era una locura. Le dijo que la voz que llevaba dentro podía convertirse en oficio, en carrera, en futuro. Esa etapa inicial fue esencial porque conectó dos mundos. Por un lado, el Antonio que venía del trabajo humilde, de la infancia difícil, del hambre de Madrid. Por otro, el artista que empezaba a nacer, el cantante que pronto llenaría escenarios, actuaría en el Teatro Fuencarral, conquistaría el cine y se convertiría en una figura adorada por el público. Entre esos dos mundos hubo una noche, un concurso, y una radio que escuchó lo que otros quizá habían pasado por alto. A partir de entonces, el camino empezó a tomar velocidad. La voz de su amo no solo grabó sus primeras canciones, le dio una plataforma. La radio no solo transmitió su voz, la convirtió en presencia. Y el público, poco a poco, empezó a descubrir que aquel joven no cantaba como los demás. Había en él una mezcla de lamento, orgullo, claridad y fuerza popular que encajaba profundamente con la sensibilidad de una España marcada por los oficios duros, la emigración, la nostalgia y la necesidad de héroes nacidos del pueblo. Antonio Molina todavía no era el rey de la copla española, pero el trono, por primera vez, dejaba de parecer imposible. Porque en 1949 no ganó solo un concurso, ganó la primera gran batalla contra el destino que le habían escrito. Y desde ese momento, la voz del niño pobre empezó a caminar hacia España entera. Después de la victoria en Radio España, Antonio Molina ya no era solamente un muchacho pobre con una voz extraordinaria. Era una promesa, y en el mundo del espectáculo, una promesa puede ser una bendición o una condena. Porque una cosa es sorprender en un concurso, grabar unas canciones y empezar a sonar en la radio. Otra muy distinta es ponerse delante del público, noche tras noche, y demostrar que aquella voz no era un accidente. En 1952, llegó uno de los momentos decisivos de su carrera. Su debut en el Teatro Fuencarral con el espectáculo Así es mi cante. El título parecía una declaración sencilla, pero en realidad contenía toda una actitud. Antonio no se presentaba como un imitador, ni como un cantante más dentro de una moda pasajera. Se presentaba con algo propio,
Su cante tenía una personalidad reconocible desde los primeros compases. Una voz clara, alta, penetrante, con un falsete que el público podía identificar de inmediato. En una época llena de grandes voces, Antonio Molina logró algo difícil: sonar distinto. El Teatro Fuencarral fue una puerta mayor. Allí, la radio se convertía en cuerpo. La voz que muchos habían escuchado en sus casas aparecía por fin sobre un escenario. El público podía verle el rostro, los gestos, la postura, la manera de respirar antes de lanzar una nota. Y en Antonio había una mezcla que conectaba con la gente: elegancia popular, intensidad andaluza y una presencia que no parecía fabricada en los despachos, sino nacida del esfuerzo. No cantaba como alguien que había llegado desde arriba. Cantaba como alguien que venía de abajo y no pensaba pedir perdón por subir. Ese mismo año, su vida personal también entró en una nueva etapa. Se casó con Ángela Tejedor Capitán, la mujer que sería su compañera durante décadas y la madre de sus 8 hijos. Pero mientras empezaba a construir una familia, su carrera aceleraba con una fuerza que ya no podía detenerse. Antonio Molina estaba entrando en una zona donde el éxito dejaba de ser una posibilidad y empezaba a convertirse en realidad. El gran salto popular llegó con el cine. En 1953 protagonizó El pescador de coplas, una película que parecía escrita para transformar su propia leyenda en imagen. En ella interpretaba a un joven marinero descubierto por un empresario que decide llevarlo a Madrid para triunfar en el mundo del cante. La historia tenía algo de espejo, porque aunque la ficción no fuera exactamente su vida, contenía su misma esencia. Un muchacho humilde, una voz especial, una oportunidad, y la capital como territorio de conquista. En aquella película interpretó canciones que lo empujaron definitivamente hacia la fama. Entre ellas, Yo quiero ser Mataor y Adiós a España. Esta última se convirtió en uno de los grandes fenómenos populares de 1954. Era una canción de despedida, de nostalgia, de emoción directa, de esas que el público no solo escucha, sino que acaba guardando en la memoria. Antonio Molina entendió algo fundamental. Una canción podía ser más que una melodía. Podía convertirse en una escena íntima para millones de personas. El cine multiplicó su imagen. Ya no era únicamente una voz en la radio o un artista sobre el escenario. Era un rostro proyectado en pantalla, un personaje popular, una figura que podía llegar a los pueblos, a las ciudades, a quienes compraban entradas buscando emoción, música y una historia que reconocieran como propia. Sus películas se construían muchas veces alrededor de su capacidad de cantar, y eso demuestra hasta qué punto su voz era el verdadero centro del fenómeno. La trama podía importar, los personajes también, pero el momento decisivo llegaba cuando Antonio Molina cantaba. En 1954, creó su propio espectáculo, Hechizo, y se presentó en el Teatro Calderón. El nombre no podía ser más adecuado. Había algo de hechizo en la forma en que el público reaccionaba ante él. No era solo admiración técnica, era identificación. Antonio Molina cantaba a oficios humildes, a hombres marcados por el trabajo, a figuras populares que encajaban con la sensibilidad de la España de posguerra. Sus canciones hablaban de mineros, presos pobres, cocineros, toreros soñados, despedidas, tierra, amor y sufrimiento. Y en esas historias el público encontraba una emoción cercana. Su canción más recordada sería Soy minero. Con ella, Antonio Molina no solo interpretó un personaje, construyó un símbolo. El minero representaba el esfuerzo, el peligro, la masculinidad obrera, el orgullo de los de abajo, la dignidad de quienes se ganaban la vida en condiciones duras. En su voz, aquel mundo no sonaba distante ni decorativo. Sonaba heroico, sonaba sufrido, sonaba popular, y por eso la canción quedó unida para siempre a su nombre. Durante aquellos años, Antonio Molina protagonizó varias películas que reforzaron su lugar en el imaginario español. Esa voz es una mina. El Cristo de los Faroles, Café de Chinitas, Puente de Coplas y otras producciones donde su presencia artística
era el principal atractivo. En algunos trabajos, apareció junto a figuras como Rafael Farina, dentro de un universo donde la copla, el flamenco, el cine y la cultura popular se cruzaban constantemente. También hubo un hecho que agrandó su leyenda. Llegó a ser presentado como el primer artista español que actuó en una plaza de toros ante más de 10,000 personas. Esa imagen resume la magnitud de su popularidad. Un cantante ocupando un espacio tradicionalmente reservado a grandes acontecimientos públicos, rodeado de una multitud que acudía no a ver una corrida, sino a escuchar una voz. El muchacho que alguna vez había sido devuelto a casa por la Guardia Civil, ahora reunía masas. La paradoja era poderosa. Antonio Molina había soñado con ser torero. Él mismo reconocería que aquella había sido una de sus grandes pasiones. No llegó a convertirse en matador, pero terminó conquistando las plazas de otra manera, no con un capote, sino con una garganta, no enfrentándose al toro, sino enfrentándose al silencio del público innes de cantar. Y cuando lanzaba la primera nota, ese silencio se convertía en entrega. A mediados de los años 50, Antonio Molina ya no necesitaba demostrar que merecía estar allí. Había pasado de la pobreza al escenario, del bar a la radio, de la radio al disco, del disco al cine y del cine a las grandes multitudes. Su camino hacia el trono de la copla no fue elegante desde el principio. Fue áspero, lleno de fugas, trabajos humildes, errores de juventud y decisiones arriesgadas. Pero quizá por eso el público lo quiso tanto, porque su triunfo no parecía el de un hombre intocable, sino el de alguien que había peleado contra su origen. El rey de la copla española no nació en un palacio, nació en los teatros, en las radios, en las películas y en las plazas llenas, y sobre todo, nació en el instante en que España escuchó aquella voz imposible y entendió que el niño pobre ya no estaba pidiendo una oportunidad, la estaba conquistando. Cuando Antonio Molina conquistó los teatros, la radio y el cine, España empezó a verlo como una figura casi legendaria. Para el público era la voz alta, limpia, inconfundible. Era el hombre de Soy Minero, el rostro de las películas musicales, el artista capaz de llenar plazas y emocionar a una generación entera. Pero fuera de los escenarios, lejos de los focos y de los aplausos, Antonio Molina también estaba construyendo otra historia, la de una familia enorme, intensa y profundamente ligada al arte. A comienzos de los años 50, en el mismo periodo en que su carrera empezaba a abrirse camino, Antonio se casó con Ángela Tejedor Capitán. Ella sería su compañera durante décadas, la mujer que estuvo a su lado mientras el muchacho pobre de Málaga se convertía en ídolo popular. Su matrimonio no fue una nota secundaria en su biografía. Fue el centro de una vida privada que, con el tiempo, daría origen a una de las familias artísticas más reconocibles de España. Antonio y Ángela tuvieron 8 hijos. Antonio, Juan Ramón, Ángela, José Alberto, Paula, Miguel, Mónica y Noel. 8 nombres, 8 vidas, 8 caminos marcados de una u otra manera por el peso de un apellido que ya pertenecía a la memoria sentimental del país. Ser hijo de Antonio Molina no podía ser fácil. Por un lado, significaba crecer cerca de una leyenda. Por otro, significaba vivir bajo una sombra inmensa, una voz que parecía llenar todo antes incluso de que los hijos encontraran la suya. En aquella casa, el arte no era una palabra lejana. No estaba solo en los discos, en los rodajes o en las giras. Estaba en la conversación, en el ambiente, en la forma de entender la vida. Los hijos de Antonio Molina crecieron escuchando canciones, viendo el esfuerzo de un padre que había salido de la pobreza y que sabía mejor que nadie cuánto costaba sostener una carrera. Para ellos, la fama no era solamente glamour. Era trabajo, viajes, ausencias, disciplina y una exigencia constante. De todos sus hijos, Ángela Molina sería quien alcanzaría una proyección más internacional dentro del mundo del cine. Su nombre se convertiría en uno de los más importantes de la interpretación española.
Pero su camino no fue una simple prolongación del padre. Ángela no necesitó copiar la voz de Antonio, ni repetir exactamente su universo. Encontró su propio territorio en la actuación, construyendo una carrera personal, intensa, reconocible. Aún así, el apellido Molina la acompañaba como una raíz. Detrás de su presencia cinematográfica estaba también la historia de aquel padre que había hecho del origen humilde una fuerza artística. Otros hijos también siguieron vinculados al espectáculo y a la música. Paula, Miguel, Mónica y Noel formaron parte de esa continuidad artística que convirtió a la familia Molina en algo más que la familia de un cantante famoso. Eran una dinastía cultural. Una casa donde el talento parecía transmitirse de distintas maneras, a través de la canción, de la interpretación, de la escena, de la memoria. Incluso la siguiente generación mantuvo ese vínculo con el arte, como ocurrió con Olivia Molina, nieta de Antonio y también actriz. Pero una familia artística no se construye solo con talento. También se construye con tensiones, comparaciones y expectativas. Cuando un padre se convierte en mito, sus hijos reciben una herencia doble. Heredan orgullo, pero también presión. Heredan puertas abiertas, pero también preguntas. Heredan un nombre que ayuda, pero que al mismo tiempo exige. Cada paso puede ser medido frente a la figura del padre. Cada logro puede parecer unido a una sombra anterior. Y cada error puede pesar más porque el apellido ya tiene historia. Antonio Molina debió mirar a sus hijos con una mezcla de orgullo y emoción. Él, que había empezado repartiendo leche, cuidando cerdos, escapando a Madrid y trabajando en oficios humildes, veía ahora cómo su familia ocupaba espacios de arte y reconocimiento. Aquello era una forma distinta de triunfo. No solo había conquistado el trono de la copla, había abierto una puerta para los que venían después. Uno de los momentos más significativos de esa herencia llegó cuando pudo ver a su hija Ángela interpretar algunas de sus canciones en Las cosas del querer, la película de Jaime Chávarri que recuperaba la memoria de la canción española desde una mirada cargada de emoción, pasado y melancolía. Para Antonio, escuchar aquellas canciones en la voz y la presencia de su hija debió tener un significado profundo. Era como si el tiempo le devolviera su propia historia transformada. Lo que había nacido en su garganta volvía ahora a través de la generación siguiente. La familia Molina se convirtió así en una continuación viva de su legado. Porque Antonio no dejó únicamente discos, películas o canciones populares. Dejó un apellido asociado al arte. Dejó una forma de entender la escena como lugar de esfuerzo y emoción. Dejó una memoria que sus hijos, cada uno a su manera, siguieron llevando hacia otros públicos y otros lenguajes. Sin embargo, esa imagen familiar también permite ver al hombre detrás del ídolo. El público podía aclamarlo, pero en casa Antonio no era solo el rey de la copla española. Era padre. Era esposo. Era alguien que había tenido que equilibrar la vida artística con una familia numerosa. Las giras, los rodajes, los compromisos y las exigencias del espectáculo podían convertir la fama en una presencia exigente dentro del hogar. La gloria no siempre da descanso. A veces, cuanto más grande es el aplauso, más difícil resulta conservar una vida íntima tranquila. Por eso, la historia de Antonio Molina no puede contarse únicamente como una ascensión individual. Su conquista del trono no terminó en él. Continuó en sus hijos, en sus nietos, en esa familia que siguió apareciendo en pantallas, escenarios y canciones. El niño pobre que una vez soñó con Madrid, acabó creando una estirpe artística. Y esa es una de las mayores paradojas de su vida. Quien nació sin casi nada, terminó dejando una herencia inmensa. Antonio Molina había convertido su voz en destino, pero su familia convirtió ese destino en continuidad. Y cuando el tiempo empezó a cambiar, cuando nuevas modas llegaron y la salud comenzó a quebrarse, aquel hombre pudo mirar atrás y comprender que su victoria no estaba solo en los aplausos recibidos. Estaba también en esos 8 hijos que llevaban su apellido hacia el futuro.
Todo rey tiene un momento en que el aplauso empieza a escucharse desde lejos. No porque el público lo haya olvidado de golpe, sino porque el tiempo cambia, los escenarios cambian, las modas cambian, y el cuerpo, tarde o temprano, deja de obedecer con la misma fuerza. Antonio Molina, que había llegado desde la pobreza hasta la cima de la copla española, también tuvo que enfrentarse a esa última verdad. Ningún artista puede cantar para siempre. Durante décadas su voz había sido su reino. Una voz alta, clara, poderosa, capaz de convertir canciones populares en himnos sentimentales. Con ella había llenado teatros, había conquistado la radio, había protagonizado películas, había emocionado a multitudes y había dejado grabadas más de 1000 canciones en la memoria de España. Pero esa misma voz, que parecía imposible de apagar, empezó a encontrarse con un enemigo silencioso: la enfermedad. En 1989, Antonio Molina tuvo que apartarse del mundo del espectáculo, tras ser diagnosticado con fibrosis pulmonar. Para un hombre cuya vida entera había dependido del aire, de la respiración, de la garganta y del impulso de cantar, aquella enfermedad tuvo un significado especialmente cruel. No se trataba solo de dejar un oficio. Era como si la vida tocara precisamente el lugar donde había nacido su gloria. El niño pobre que había construido un destino con su voz, se veía obligado a alejarse de aquello que lo había convertido en leyenda. El retiro no fue una escena teatral. No hubo una despedida perfecta preparada para cerrar la historia con elegancia. La vida rara vez concede finales tan ordenados. Antonio Molina se fue retirando porque el cuerpo ya no le permitía seguir como antes. El público podía recordarlo en plenitud, con la voz lanzada hacia lo alto, con el gesto orgulloso y la emoción encendida. Pero detrás del mito había un hombre enfrentándose al desgaste, a los límites físicos y a la certeza de que los escenarios que un día parecieron su casa empezaban a quedar demasiado lejos. Aún así, su nombre no desapareció. Los verdaderos ídolos no se borran cuando dejan de cantar. Permanecen en las canciones, en las películas, en las voces de quienes los imitan, en las familias que todavía recuerdan una copla escuchada en la radio, en los hijos que heredan el arte y en los pueblos que siguen pronunciando su nombre con orgullo. Antonio Molina ya no necesitaba estar cada noche frente al público para seguir presente. Su obra había entrado en la memoria popular. En 1990, recibió junto a otros compañeros como Juan Valderrama un disco de platino en reconocimiento a su trayectoria artística. Aquello fue más que un premio. Fue una forma de decirle, todavía en vida, que su carrera había dejado una huella inmensa. España no estaba agradeciendo solo unos discos vendidos. Estaba reconociendo una época, una forma de cantar, una imagen del hombre popular, del trabajador, del soñador pobre que se levanta desde abajo y convierte su sufrimiento en canción. Antonio también pudo vivir una emoción familiar profunda, ver cómo su hija Ángela interpretaba algunas de sus canciones en Las cosas del querer. Para un padre, aquello debía tener un peso especial. No era solo escuchar una melodía conocida, era ver cómo su propio legado pasaba a otra generación, cómo la sangre artística de los Molina seguía viva, cómo aquellas canciones que habían nacido de su voz podían volver transformadas por la sensibilidad de su hija. En ese instante, el artista y el padre se encontraban, pero la enfermedad siguió avanzando. Y el 18 de marzo de 1992, Antonio Molina murió en Madrid. Tenía 64 años. La noticia abrió una herida en el recuerdo sentimental de España. Se iba el hombre de Soy Minero, el muchacho que había querido ser torero, el cantante que terminó conquistando plazas sin capote, el actor de películas populares, el padre de una dinastía artística, el niño pobre que no aceptó el destino que le habían impuesto. Su despedida fue una enorme muestra de cariño público. La gente no lloraba solo a un cantante, lloraba una parte de su propia memoria. Porque Antonio Molina pertenecía a esa clase de artistas que no se quedan únicamente en la historia cultural, sino en la vida íntima de las personas. Sus canciones habían acompañado hogares, trabajos,
despedidas, fiestas, nostalgias y tardes de radio. Para muchos, su voz no era un archivo antiguo. Era una emoción de familia. Fue enterrado en el cementerio de Fuencarral, en Madrid. Allí quedó el cuerpo del hombre. Pero el personaje, la voz y el símbolo siguieron viajando. Con el paso de los años, llegaron los homenajes. En 2002, una escultura del artista fue colocada en una plaza céntrica de Málaga, en el 10º aniversario de su muerte, durante un acto emotivo que reunió a gran parte de la familia Molina. Era como si su tierra quisiera devolverle públicamente el lugar que siempre le había pertenecido. También Totalán, el pueblo ligado a sus raíces familiares, le rindió homenaje con una escultura inaugurada en 2017. Aquello tenía un valor especial, porque cerraba el círculo entre el origen y la leyenda. El niño pobre asociado a Málaga y Totalán, el joven que tantas veces soñó con Madrid, el artista que conquistó España, volvía simbólicamente al lugar de donde salió la primera raíz. Sus hijos también continuaron alimentando la memoria. En 2012, Mónica y Noel publicaron Mar Blanca, un disco homenaje en el que recuperaron algunas de sus canciones más emblemáticas. No era solo un tributo musical, era una conversación familiar con el pasado. Una manera de decir que Antonio Molina seguía vivo en las voces de los suyos, en ese apellido que él había convertido en una casa artística. Así termina la historia de Antonio Molina, no como una leyenda nacida en la comodidad, sino como un hombre que tuvo que pelear cada paso. Fue niño pobre, repartidor de leche, cuidador de cerdos, muchacho rebelde, fugitivo hacia Madrid, joven marcado por una mujer secreta, trabajador humilde, ganador de un concurso de radio, estrella de teatro, rostro de cine, padre de 8 hijos y patriarca de una dinastía artística. El trono que conquistó no estaba hecho de oro. Estaba hecho de canciones, de trabajo, de pobreza vencida, de escenarios llenos y de una voz que España nunca pudo olvidar. Antonio Molina murió, pero su historia siguió cantando. Y quizá esa sea la verdadera corona de un artista popular. No que todos recuerden cada detalle de su vida, sino que una sola nota de su voz todavía sea capaz de devolver a un país entero a un tiempo que creía perdido. ¿Qué queda entonces de Antonio Molina? Queda el niño pobre que no se resignó. Queda la mujer secreta que marcó su juventud. Queda Madrid como sueño y como batalla. Queda una familia que heredó el arte. Y queda, por encima de todo, esa voz imposible que lo llevó desde la nada hasta el trono de la copla española.